Bueno, alde batetikan bai esan arduratuta gaudela, sektorea ere oso arduratuta dago. Ikusin behar da gero benetan neurri horiek nolakoak diran, datorren astean jakingo da, eta orduan balorazio konkretuagoa egingo dugu. Baina badirudi horrela bapatean esan denakin, bai oil and gas sektorean, baita ere automozioan izan dezakela eragina, beraz, guretzako oso eragina handia izango litzateke. Beraz, ardura hor dago eta ikusin beharko dugu noaino iristen dan. Eta beste alde batetikan, pentsatzen hasi gea aurrekoan bezala, Europak erantzun oso bat eman behar dula, osatua eta orokorra ze bestela. Estatu Batuak horrelako itxiera egiten baldin badu, horrelako zerbait bere merkatua babesteko egiten baldin badu, gerta daitekena da izugarrizko gerra sortzea Europan prezioen inguruan. Orduan, Europak ere orokorrean erantzun beharko luke, estrategia bakarrakin. Lehen hori demostratu zen Txinak bere arazoa ekarri zigunean, bere salmenta prezioa jaitsi zuenean eta danpina egiten hasi zenean Europak osoan erantzute baldin badu, zerbait badauka eragina, eta dagoeneko jarri gera gure delegatuaren bitartez, Malmström komisariarekin harremanetan, ikusteko ia posible den zerbait egitea, edo hausnarketa orokor bat egitea Europak bere neurriak eta bere adierazpenak eta bere estrategia bakar bat izan dezan. Baina, oraindikan berriro diot, itxaronin behar dugu, zertan gauzatuko dan eta konkretuki zer izango dan. Preocupación por parte de la industria vasca Pues ante sí. las posibles medidas que pueda tomar el gobierno. Simplemente con el anuncio que se ha hecho, a pesar de que no conocemos las medidas concretas, que parece que se van a conocer la próxima semana, simplemente con el anuncio, desde luego, la preocupación es máxima en el sector y, por tanto, en el Gobierno, porque afecta a unos ámbitos que, desde luego, son el corazón de nuestra industria, el acero en sí mismo sí, pero un acero, además, dedicado al sector oil and gas, al sector de automoción, importante para nosotros. Por tanto, máxima preocupación y expectación por ver lo que ocurre. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a trabajar como lo hicimos antes con el sector y ver un poco cuáles son las afecciones concretas, en qué sentido se van a producir y demás, una vez conozcamos las medidas muy concretas que saque la administración Trump. Pero por otra parte nos hemos puesto ya en contacto con nuestra delegación en Bruselas para que tome contacto a su vez con la comisaria Malmström. Antes, cuando vimos el problema del dumping del acero chino, trabajando todos juntos creo que se puede hacer frente mucho mejor y Europa tiene que responder con una estrategia única y unificada a una situación de estas características. De lo contrario, puede darse el caso de que estemos en una guerra de precios en el propio mercado europeo y creo que es algo que no nos podemos permitir. Por tanto, ambas cosas. Seguir con detenimiento, que es lo que va a ocurrir en Estados Unidos, y tener nuestra presencia en Europa y un contacto constante para ver si somos capaces de establecer esa estrategia unificada que nos permita hacer frente a esta situación de una forma un poco mejor.